Permanezcamos en pie para invocar al Espíritu Santo. Mentes forum visita, preso perna gracia, que tu creasti pectora, vidiceris paraclitus, donum Dei altissimi, oribus ignis caritas, espiritualis Deo, septiformis munere, destreceitur igitus, urite promissum Patris, sermone ditat futura, accende lumen sensibus, infunde amore cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmas perpeti, sempre pellas longius, acenque dones protinus, doctores ite previo, itemus omne noxium, pertensiamus a Patre, noscamus atque Filium, et Trium Spiritu, credamus omni tempore. Amén. Sentaos. Tiene la palabra el secretario de la sección extraurbana de Valencia del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, el doctor don Francisco Jiménez Zambel, para proceder a la lectura de la memoria del curso académico 2021-2022. Durante el curso 2021-2022, la vida académica de la sección extraurbana de Valencia del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II ha continuado con la aplicación del nuevo plan de estudios aprobado por la Congregación para la Educación Católica en julio del 2019, juntamente con los estatutos del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para Ciencias del Matrimonio y la Familia, lo que ha supuesto una consolidación del citado plan de estudios en la programación de la actividad académica, sobre todo en los estudios de licenciatura en Teología del Matrimonio y la Familia. Otro elemento a destacar ha sido la dificultad de contar con nuevos estudiantes extranjeros en nuestros planes presenciales debido a las dificultades para su traslado a España derivadas de las restricciones ante la situación sociosanitaria que han continuado durante el curso pasado y por ello la reducción en el número de matriculados por primera vez en la licenciatura. Como acontecimientos más significativos para la vida de nuestra sección podemos destacar los siguientes. El 8 de noviembre de 2021 se celebró la Jornada Lateranense Dies Academicus, en la que se formó claustro de profesores y a continuación la celebración de la misa solemne presidida por nuestro vicegran canciller, el eminentísimo y reverendísimo señor doctor don Antonio Cañizares, y el acto académico de apertura del curso que corrió a cargo de monseñor don Juan Antonio Reig Pla con la conferencia La regeneración del sujeto humano y cristiano. El 12 de mayo del 2022 celebramos la festividad de la Virgen de Fátima, patrona de nuestro
Amado Instituto. Dicho evento tuvo lugar aquí en Santa Úrsula, sede de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. En primer lugar, se celebró un claustro de profesores y a continuación la celebración de la Santa Misa presidida por el vicegran canciller, el eminentísimo y reverendísimo señor doctor don Antonio Cañizares Llovera, y el acto académico que corrió a cargo del doctor don Julio Tudela Cuenca, profesor de esta universidad y director del Instituto de Ciencias de la Vida del Observatorio de Bioética y del Máster de Bioética de la propia universidad, con la conferencia titulada Defender la vida en tiempos difíciles al servicio de la verdad para ser libres. En cuanto a los seminarios de profesores, a lo largo del curso se han celebrado periódicamente el que dirige el profesor Pérez Soba, Vivir en Cristo, la fe que actúa por el amor. Otros cursos especiales han sido Naturaleza, Emancipación y Nuevos Dualismos, del doctor Enrique Bruguete Miguel, La especificidad femenina a la luz de la experiencia humana del amor y la fecundidad, del doctor Luis Ochoa de Aranda, y el profesor Larrú Ramos nos ha visitado impartiendo La promesa como forma del amor. Don Juan Pérez Soba se ocupó el 14 y 15 de junio la dinámica afectiva. Las estadísticas brevemente: tenemos 29 alumnos en el máster y se han defendido 9 tesinas. En el diploma tenemos matriculados, como he dicho, 29, ahora llamamos diploma con arreglo a los nuevos estatutos, y se han defendido 10 tesinas. Como siempre, para presentar un poco la panoplia de temas, el amplio espectro de asuntos que se estudian interdisciplinarmente en el instituto, voy a leer las que se han leído, perdón por la redundancia, las que se han, sin mencionar ni a los directores ni a los autores, solo el título de los trabajos, todos calificados con excelentes calificaciones. La acción familiar en Ruanda, un programa eclesial para la paternidad responsable. Crecer como niños y niñas la masculinidad y la feminidad en las primeras etapas de la vida, criterios de acompañamiento. El sentido del sufrimiento en el pensamiento de San Juan Pablo II y en la logoterapia de Víctor E. Frankl. Acercamiento histórico-teológico al sacramento del matrimonio según el rito de la Iglesia sirio-católico-antioquena y traducción del árabe y arameo al español. Género versus familia, una crítica a la legislación autonómica del Estado español. La relación de ayuda o counseling a la pastoral familiar, un camino de acompañamiento pastoral. La pérdida del significado esponsal del cuerpo humano. En la historia teológica, hombre y mujer los creó. La dimensión teologal y la dimensión personal en la sacramentalidad del cuerpo según San Juan Pablo II. La familia cristiana, sujeto de evangelización y de acompañamiento de las demás familias, magisterio reciente y propuestas pastorales. Premisas antropológicas de la terapéutica de los complejos según la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Entorno social y eutanasia, factores influyentes en su legalización. La reivindicación del Homo Gaudiens, reflexiones sobre la cultura actual a la luz de los principios de la modernidad. La redención del corazón en la familia. Claves para mejorar la comunicación clínica de los profesionales sanitarios en su relación con el paciente y su entorno familiar desde la perspectiva personalista. La religiosidad como factor predictor del sentido de la vida en pacientes oncológicos.
el verdadero sentido de la sexualidad de acuerdo con el magisterio de la Iglesia Católica y la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. El amor humano según Shulamit Firestone y Karol Wojtyła. La maternidad como esencia de la vocación femenina y familia y arquitectura, conceptos de diseño que favorecen la dinámica familiar. Finalmente, debemos agradecer a los profesores, al claustro, a los alumnos, de los que aprendemos los profesores, el trabajo realizado a lo largo del curso, del que esto ha sido una breve reseña. Despedimos a nuestro vicegran canciller en este acto y después dirigiré unas palabras de agradecimiento. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora doña Carmen Álvarez Alonso, profesora asociada de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Damaso, a pronunciar la lección inaugural con el título La obra poética y teatral juvenil de Karol Wojtyła, tradiciones, autores y fuentes del primer armazón de su pensamiento. El título es muy sugerente. Ya deseosos de escucharle, que nos deleite con este contenido. Gracias, doctora. Eminentísimo y reverendísimo don Antonio Cañizares, señor rector magnífico don José Manuel Pagán, ilustrísimo y reverendísimo don Vicente Fontestad, ilustrísimo y reverendísimo don Juan Andrés Talens, a quien agradezco esta invitación, autoridades académicas todas, queridos estudiantes y queridos amigos. Hace ahora 80 años, en octubre de 1942, el joven Karol Wojtyła tomó la decisión de entrar en el seminario clandestino de Cracovia, que poco tiempo antes había puesto en marcha el cardenal Adam Stefan Sapieha. Wojtyła comenzó así sus estudios teológicos en la también clandestina Facultad de Teología de la Universidad Jagellónica, mientras continuaba trabajando como obrero en la fábrica Solvay. En los pocos ratos libres, casi siempre nocturnos, que le dejaba el trabajo en la fábrica, Wojtyła estudiaba aquellos manuales de teología que tan arduos y difíciles resultaban para un joven que hasta entonces había crecido intelectualmente en el ambiente artístico de la poesía, el teatro, la pintura y la música. Muchos biógrafos caen en la tentación de situar en este momento de la vida de Wojtyła el nacimiento del futuro Papa Juan Pablo II, desestimando quizá los 22 años anteriores de su infancia y juventud. Años todavía poco conocidos, en los que, sin embargo, se asentaron las raíces de su vocación sacerdotal. Se estructuró la primera matriz cultural de su pensamiento y se prepararon los fundamentos de su futura enseñanza magisterial. Este es el motivo que me ha llevado a exponer en esta ponencia una breve y sintética aproximación a las fuentes, autores y tradiciones que conformaron el primer armazón de su pensamiento. Nos encontramos aquí con el Karol Wojtyła más genuino y originario, el que aún no había pasado por el tamiz del tomismo o de la fenomenología y sin el cual no puede entenderse adecuadamente ni el Wojtyła filósofo, ni el Wojtyła teólogo, ni el Wojtyła que llegó a ser Juan Pablo II. La poesía y el teatro no fueron para Karol Wojtyła una ficción transitoria y accidental, sino el cauce primario y más connatural para expresar su mundo interior, para elaborar su pensamiento y para dialogar con la cultura de su época y con el hombre de todos los tiempos. La temprana dedicación poética de Wojtyła crece entreverada con su pasión por el teatro, y ambas van desarrollándose y madurando al compás de su ritmo biográfico y personal. De hecho, su trayectoria literaria abarca 65 años de su vida, desde 1938 hasta el año 2003, y manifiesta una gran unidad interna
que con los años va avanzando linealmente hacia la madurez de un estilo literario propio y muy original. Primer punto, una presentación de los escritos literarios juveniles de Karol Wojtyła. La obra literaria juvenil de Karol Wojtyła se sitúa en el primer periodo cracoviense. Está compuesta, en primer lugar, por los poemas de primavera, que Karol Wojtyła compuso desde 1938 hasta la primavera-verano de 1939. Es decir, en los 2 años aproximadamente previos a la Segunda Guerra Mundial, que dio comienzo el 1 de septiembre de 1939. Son poemas inspirados en la gran alegoría de la primavera, con la que Wojtyła describe vistosamente la situación histórica, cultural, religiosa y nacional de Polonia antes de la ocupación nazi. La primavera polaca evoca el siglo de oro de Polonia, protagonizado por las dinastías de los Piast y de los Jagiellones. Se refiere también al esplendor artístico y cultural que vivió la nación durante el romanticismo del siglo XIX y describe igualmente ese momento histórico de los años de entreguerras en los que Polonia presenció un rico y polifacético resurgir artístico. Karol Wojtyła perteneció precisamente a esta primera generación nacida y crecida en este ambiente de libertad de los años de entreguerras, que presenció un gran florecimiento literario. En sus poemas, nuestro autor ensalzará ese ambiente de libertad creadora y de entusiasmo artístico que explica la primavera polaca previa a la guerra y que propició el surgir de su vocación literaria y sacerdotal. El segundo grupo de escritos juveniles lo forman los poemas de otoño, escritos en los primeros meses del otoño-invierno de 1939. Además de ser una indicación cronológica, el otoño polaco se contrapone a la primavera polaca. Se trata también de una metáfora muy expresiva que describe la situación de ocaso y de destrucción cultural, histórica y nacional que en ese momento atravesaba Polonia a causa de la ocupación nazi y de la guerra. A estos dos grupos de poemas, compuestos entre 1938 y 1939, siguen en el tiempo las 2 primeras obras de teatro de Karol Wojtyła que conocemos y que conservamos, tituladas Job y Jeremías. En una de sus cartas, Wojtyła menciona también el drama David, el primero que escribió y que no conservamos porque no se publicó en vida del autor y por lo tanto se ha perdido. Job y Jeremías fueron escritos en los primeros meses del año 1940, cuando el joven Wojtyła tenía apenas 20 años. En los planes de nuestro autor estaba que estos 3 dramas formaran parte de una tetralogía que finalmente no llegó a completarse. La trayectoria personal de Karol Wojtyła dio tal giro a partir del otoño-invierno de 1940 que ese primer gran proyecto teatral quedó sin terminar. Punto segundo, en Ładowice, los primeros versos y las primeras aficiones. El itinerario literario de Karol Józef Wojtyła comienza en Ładowice, la ciudad que también le vio nacer el 18 de mayo de 1920. Allí comenzó Karol sus primeros pasos, pero también sus primeras palabras y sus primeras inclinaciones, tal como él mismo recordará años más tarde durante una de las visitas que realizó siendo ya papa a su ciudad natal. Cito: «Con gran emoción contemplo esta ciudad de mis años de infancia, testigo de mis primeros pasos, de mis primeras palabras y de las primeras inclinaciones, como dice Norwid. Aquí, en esta ciudad de Ładowice, comenzó todo para mí, la vida, la escuela, los estudios, el teatro y el sacerdocio». Fin de la cita. De sus padres, Karol Wojtyła y Emilia Kaczorowska, el joven Wojtyła recibió el testimonio de una piedad sólida, fina y veraz, que nutrida en su experiencia poética y teatral floreció años más tarde en su decisión de entrar en el seminario en octubre de 1942, como he dicho al principio. Fue su padre quien le introdujo a edad muy temprana en la lectura de las grandes obras y autores del romanticismo polaco,
suscitando en el jovencísimo Karol un gran interés hacia la historia y la literatura nacional y hacia los antiguos orígenes eslavos de la lengua polaca. Don Karol leía y declamaba para su hijo las obras de los grandes clásicos de la literatura polaca y, como buen militar, se esforzaba por recrear ante él los relatos de los episodios gloriosos de la historia de la nación. Me gustaría resaltar este detalle de la infancia de Wojtyła porque nos recuerda la misión insustituible de la familia en la educación de la dimensión patria del hombre. En la noción de patria se articulan la cultura y la tierra, la dimensión espiritual y material de una nación y todo ese patrimonio cultural que hemos recibido como herencia de nuestros antepasados. La familia es la primera depositaria del vínculo natural que une a cada hombre con su patria y por ello mismo la tuteladora y la primera transmisora de todo ese acervo cultural que define la identidad espiritual de una nación. La convivencia con el mundo judío y sus férreas tradiciones fue algo connatural en Wojtyła desde muy temprana edad, pues eran muchos los judíos que por entonces se asentaban en la ciudad de Wadowice. De hecho, fue su amiga de infancia Jinka, perteneciente a una familia judía, la primera maestra de Wojtyła en el arte dramático y descubridora del talento teatral que poseía su joven amigo. En el ambiente cosmopolita de la pequeña Wadowice también recibió Wojtyła la primera simiente de lo que bastantes años más tarde había de convertirse en el pensamiento europeísta de Juan Pablo II. Más que como fruto de la lectura y de la erudición, y antes que una idea o un proyecto, Europa fue en Karol Wojtyła una experiencia personal que fue creciendo poco a poco, integrada a través de la cultura en su propio camino biográfico y, por tanto, en las raíces de su propia identidad. Sirvan de ejemplo estos dos temas que acabo de señalar, la dimensión patria del hombre y el ideal de Europa, para apuntar que la enseñanza sobre el matrimonio y la familia, la paternidad y la maternidad, que Juan Pablo II plasmó con tanta originalidad y fecundidad en sus escritos magisteriales, hunde sus raíces en la experiencia de familia que él vivió en su hogar natal de Wadowice, junto a su hermano Edmund y con el recuerdo de su hermana Olga, a quien Wojtyła no conoció porque la niña murió al poco de nacer. Los años que transcurrió en la única escuela secundaria de Wadowice, Karol Wojtyła compaginó los estudios con una intensa dedicación a la literatura y al teatro. Participó en declamaciones públicas, se implicó con gran protagonismo en grupos de teatro e incluso llegó a dirigir bastantes representaciones escénicas. En 1934, con 14 años, Wojtyła ganó el segundo premio en un certamen de lectura poética por la declamación de un difícil poema filosófico de Cyprian Camille Norwid, titulado Prometidion. Esta obra se convirtió en una de las principales fuentes de inspiración para las primeras composiciones poéticas de Wojtyła. Editado en París en 1851, Prometidion es una de las obras maestras de Norwid, perteneciente al primer periodo de su vida. La doctrina sobre el trabajo y su enfoque humanístico muy novedoso para la época, que Norwid recoge en ese poema, tuvo una influencia decisiva en la revolución social que promovió el sindicato Solidaridad y que supuso el fin moral y político del comunismo en Polonia. El poema influyó mucho también en la filosofía y en la teología del trabajo que Juan Pablo II desarrolló en su encíclica Laborem Exercens. Volviendo a Wadowice, durante los años de estudio en el liceo, Karol Wojtyła compuso ya su primera colección de poemas, conocida con el título Balada de los Beskides, dedicada a los montes Beskides, situados en los Cárpatos polacos. No fueron publicados en vida, por lo que no nos ha llegado ningún texto original, pero sabemos que eran poemas de estilo folclorista y tradicional, inspirados en el ambiente de la campiña montañesa y salpicados de temas religiosos, de motivos costumbristas y regionales y de escenas populares típicas de la vida de Polonia. El 25 de mayo de 1938, los estudiantes del Liceo Marcin Ładowita
compañeros de clase de Karol Wojtyła, se reunieron para festejar el término de los exámenes finales y de los estudios de secundaria. Durante la fiesta, su amiga Danuta, compañera de Wojtyła en sus andanzas teatrales, le pidió que escribiera algo en el cuaderno de su diario. El jovencísimo y noble poeta Wojtyła escribió un breve poema de 2 estrofas y lo firmó con sus iniciales. Es el manuscrito poético más antiguo que conservamos de Karol Wojtyła, conocido por el primero de sus versos: «Hay días tan santos y claros». Su gusto e interés por la literatura polaca y universal le movió a iniciar en octubre de ese mismo año, de 1938, los estudios de filología polaca en la Universidad Jagiellónica de Cracovia. A lo largo de su primer año de estudios participó en numerosas tertulias y veladas poéticas. Intervino en los encuentros de estudiantes de la sección literaria del Círculo de Literatura Polaca. Organizó debates sobre poesías y reuniones de autores para estudiantes de lengua y literatura polacas. La universidad contaba por entonces con una antigua cátedra de filología románica fundada en 1892, que ofrecía cursos de español y seminarios sobre literatura hispana en los que se estudiaba a los grandes autores del siglo de oro español. No es difícil imaginar que Wojtyła fuera uno de los estudiantes que frecuentara alguno de estos cursos de hispanística. En ellos pudo familiarizarse con autores españoles de la talla de Gustavo Adolfo Bécquer, Calderón de la Barca o Cervantes, entre otros. De Bécquer, Wojtyła evocará sus leyendas, el Miserere, el rayo de luna, y a propósito de la primavera polaca evocará el famoso verso del poeta español: «Volverán las oscuras golondrinas». En sus obras de teatro encontramos también trazos hispanos, especialmente la idea del Teatrum Mundi y el tema del teatro en el teatro de Calderón de la Barca. De Cervantes, Wojtyła se servirá a menudo de la figura de Don Quijote y del ideal del caballero andante para describir al hombre como un ser buscador, pasajero y transeúnte, un hidalgo que recorre los caminos de su propia interioridad en busca de sí mismo y de su identidad. Conviene recordar que hasta bien entrado el siglo XX, la obra cervantina y el mito quijotesco gozaron de una particular admiración en la literatura polaca. Wojtyła conocía el Quijote versionado de Fredro, Norwid o Słowacki, aunque fue la versión de Lopalewski la que más atrajo su interés. Este es, a grandes rasgos, el contexto histórico y biográfico en el que nacen los primeros poemas y dramas teatrales conocidos de Karol Wojtyła. En ellos quedará ya sólidamente establecido el primer cimiento de su pensamiento, especialmente en lo que se refiere a su visión del hombre. La poesía y el teatro serán también los primeros surcos donde comience a caer la simiente de su futura vocación sacerdotal. Punto tercero, la primera matriz cultural de Wojtyła: autores, fuentes y tradiciones. Karol Wojtyła tenía el don innato de la lírica y del teatro, pero también se subió a hombros de gigantes, pues supo beber con originalidad de sus primeras fuentes literarias, a saber, la Sagrada Escritura, la tradición eslava, la cultura griega y romana, los grandes autores del romanticismo polaco, la tradición caballeresca y medieval, el hispanismo polaco y la doctrina mística de San Juan de la Cruz. Ya desde las primeras composiciones de Karol Wojtyła, tanto poéticas como teatrales, se advierte que la fuente de inspiración fundamental de su obra es la Sagrada Escritura, el culto cristiano, la vivencia personal de su fe y su relación con Dios. El autor que aflora en los poemas juveniles es profundamente piadoso y muy maduro en su fe, con una inclinación excepcional hacia la vida de oración. Y sin embargo, muy pocas veces Wojtyła menciona a Dios directamente. Apenas encontramos en sus poemas pinceladas autobiográficas, pero sí una continua explanación de la interioridad religiosa de su autor. Algunos poemas contienen originales imágenes poéticas de una gran carga teológica y bellísimas reflexiones de un elevado tono místico. La tradición eslava es otra de las fuentes principales de inspiración de las poesías juveniles de Wojtyła. El elogio de la polonidad,
el interés por lo folclórico y regional, el cultivo del más antiguo tronco eslavo y de todo aquello que constituye lo que Wojtyła llama el alma eslava de Polonia, responde a una de las tendencias estilísticas del neorromanticismo literario de su época, pero también es expresión del interés de nuestro poeta por cultivar sus raíces patrias y salvaguardar las señas de su identidad personal. La evocación del paisaje, la naturaleza o la vida campestre que encontramos en estos poemas nos recuerda a veces el ambiente bucólico de la antigua poesía pastoril. Sin embargo, dada la gran admiración y devoción que Wojtyła tenía hacia la figura y la espiritualidad de San Francisco de Asís, el tratamiento que nuestro autor hace del paisaje poético bien puede entenderse desde la influencia de esa tradición franciscana, que por otra parte está también presente en la obra poética de San Juan de la Cruz. Motivos como la fuente o la montaña, que aparecerán todavía en Tríptico Romano, la última obra poética de Wojtyła, pueden remontarse a esta tradición franciscana y sanjuanista. En cualquier caso, más allá de su valor estético y literario, Wojtyła evoca la tradición eslava para plantear el tema de la relación identitaria del hombre con su patria, con su cultura y con su historia, apremiado quizá por el ambiente bélico en el que escribe sus poemas. Polonia sufría entonces una voraz campaña de despolonización, en la que se destruía todo vestigio de su antigua cultura eslava en favor de una germanización y rusificación política y cultural. En cualquier caso, el elogio de la polonidad y esa fascinación por lo regional y nativo es también una muestra del interés de Wojtyła hacia el hombre concreto y hacia lo concreto del hombre. En este contexto de la tradición eslava me gustaría destacar la originalísima interpretación que hace Wojtyła de la tradición de las hogueras de la noche de San Juan, que en Polonia se conocen como las fiestas de Sobotka. La ritualidad y el folclore de estas antiguas fiestas eslavas precristianas giran en torno a la noche, el fuego, la luz y las llamas. Esos símbolos estaban vinculados a las ancestrales creencias animistas y panteístas que dieron origen a las fiestas precristianas de Sobotka. Wojtyła reinterpretará esas tradiciones desde la simbólica poética de San Juan de la Cruz. Las fiestas de Sobotka serán, para nuestro autor, una bella imagen que describirá la experiencia de la noche mística sanjuanista, la acción del fuego del amor divino en el madero ardiente del alma y la luz de la llama divina que purifica e ilumina la noche del hombre para transformarlo y conducirle hacia la unión con Dios. Fiel a las tendencias del romanticismo, en sus poemas Wojtyła recoge también la herencia de la antigua tradición clásica. El mundo grecolatino es elogiado a través de sus abundantes alusiones a sus mitos, a su arquitectura y monumentos, a sus personajes y a sus lugares más emblemáticos. Así, por ejemplo, en sus comentarios sobre las ciudades de Esparta y Atenas, resuena una libre reinterpretación en clave patriótica y cultural del tema de las dos ciudades de San Agustín. Si el amor es el principio que da origen y consistencia a las dos ciudades, según afirma el santo de Hipona, para Wojtyła será el principio de la libertad el que inspire el diferente modelo de civilización representado en Esparta y en Atenas. En esta conocida temática agustiniana, Wojtyła encontrará una clave de comprensión de la situación que atravesaba entonces la nación polaca. Dos culturas, dos visiones del hombre y dos maneras opuestas de ejercer la libertad luchaban antagónicas en la Polonia sacudida por la ocupación nazi y por la guerra. Este argumento de la relación entre la libertad y la cultura será años más tarde uno de los temas más tratados en los documentos del pontificado de Juan Pablo II. El Papa recordará a menudo que en la relación entre la identidad cultural y la libertad está en juego la soberanía de una nación y, por tanto, la soberanía del individuo. Wojtyła, como Cyprian Norwid o Stanisław Wyspiański, y en general los autores románticos, admira el antiguo teatro clásico, en especial la gran tragedia griega.
Así, por ejemplo, en el trasfondo de la obra titulada Job, se advierte un diálogo de Wojtyła con el mito de Prometeo, pero también con los grandes héroes del drama romántico polaco, que de diverso modo recrearon el famoso mito esquíleo. Wojtyła dialoga con el prometeísmo romántico encarnado en el Konrad de Adam Mickiewicz, en el Kordian de Julius Slowacki o en el Fausto de Goethe. Pero también dialoga con la cristología prometeica formulada por uno de los autores más representativos, Edgar Quinet. Al ideal romántico del hombre rebelde y prometeico, Wojtyła responderá con la idea del hombre que ha sido salvado y transformado en Cristo, anticipando ya lo que habría de ser el núcleo teológico central de su primera encíclica, Redentor Hominis. De igual modo, también la figura paterna de Job servirá a Wojtyła para plantear en esa misma obra, Job, el tema de la relación paterno-filial en diálogo con el mito de Edipo, tal como lo elabora Sófocles en su tragedia Edipo Rey. Pero Wojtyła dialoga también con otros autores de la tradición clásica, por ejemplo con Pitágoras, recordándole la imposibilidad de medir con la sola racionalidad numérica la totalidad de lo real. En una sutil crítica al cientificismo racionalista y al conocimiento meramente sensible y experimental, el poeta Wojtyła sugiere en sus versos que limitar el conocimiento a lo mensurable y racional es como pretender ver y conocer en la oscuridad de la noche. A la cosmogonía pitagórica y a su idea de una racionalidad matematizante, representada en el conocido tema de la música de las esferas, Wojtyła responderá con una original y peculiar interpretación musical de la cosmogonía cristiana y de la doctrina de la creación. No puedo detenerme aquí a exponer la gran variedad de obras y autores del romanticismo polaco con los que el joven Wojtyła dialoga en sus obras. Entre ellos será Norwid quien ejerza sobre nuestro autor un influjo y un atractivo especial en sus composiciones poéticas. El bardo inspirará a Wojtyła en grandes temas, como su modo de entender la misión del arte, la belleza del hombre, la visión humanista del trabajo, la idea de la verticalidad gótica y la horizontalidad renacentista del hombre, el carácter sacro de la creación artística, la similitud entre la experiencia poética y la experiencia mística, la relación entre la verdad y la belleza, la concepción de la belleza como una forma del amor, la unidad entre lo objetivo y lo subjetivo del hombre y un largo etcétera. En cambio, para el teatro hay que señalar como gran referente a Stanisław Wyspiański, el gran reformador del teatro polaco. En la línea del concepto de arte total que el gran Wyspiański cultivó en sus espectáculos escénicos, también Wojtyła armonizará la épica, la lírica y la dramática con lo novelesco, lo hímnico, lo bíblico y lo oracional, o combinará diversos registros artísticos dentro de un mismo poema, mezclando la música, la arquitectura, la pintura, la danza o el teatro. El recurso frecuente a la alegoría, la concatenación de imágenes simbólicas, la superposición de planos temporales y espaciales, la estratificación de los temas y argumentos son algunos de los rasgos que acercan el teatro de Wojtyła a la tradición del gran teatro simbólico de Stanisław Wyspiański. Por cierto, que del drama romántico Wojtyła asumirá el tratamiento interiorista del héroe y de los personajes, como hicieron, por ejemplo, Adam Mickiewicz con Gustav Conrad, el héroe de su obra Los antepasados, o también Julius Slowacki, con el protagonista principal del drama Kordian. Sin embargo, Wojtyła se aleja de la comprensión romántica de la interioridad humana, que la concibe como el dominio propio de lo pasional e irracional, y reinterpretará el drama interior de sus personajes desde la perspectiva mística de San Juan de la Cruz. La subjetividad en Wojtyła es concebida como el ámbito del dominio y de la expresividad del yo, el lugar más propio de la persona, pero también como un espacio místico en el que el hombre se encuentra con Dios y es transformado por su acción sobrenatural. Cuarto punto, Wojtyła y las fuentes del misticismo español, reformulando la tesis sanjuanista.
Como ya he comentado, Wojtyła tuvo ocasión de conocer de cerca el hispanismo polaco durante el primer año de estudios en la Universidad de Cracovia, en 1939. Aunque en sus composiciones líricas podemos encontrar muchos elementos sanjuanistas, sin embargo, la estela literaria y espiritual del místico español está más desarrollada y articulada en sus dramas teatrales. La alegoría de la noche, el fuego y la luz, el simbolismo del pastor, el tema de la subida del monte, la imagen de las brasas ardientes y del camino, son solo algunos de los temas sanjuanistas que aparecen evocados en los poemas juveniles de Wojtyła. En cambio, la experiencia de la noche mística, concebida como un camino de fe y de transformación espiritual del hombre, o la dinámica unitiva fe, contemplación, unión, aparecen mucho más elaboradas y acabadas en las obras de teatro. Mientras que la poesía de Wojtyła dialoga especialmente con los poetas románticos de la noche, sobre todo con el misticismo panteísta de Novalis, los protagonistas de sus obras de teatro se ponen en diálogo con los héroes de los grandes dramas románticos, precisamente en aquello que más les caracteriza, que es el tratamiento interiorista del héroe y su proceso de transformación interior. Wojtyła convertirá ese drama interior de los héroes románticos en una personificación de la experiencia mística de la noche según San Juan de la Cruz. En el drama Jeremías, por ejemplo, se aprecia la huella sanjuanista desarrollada a partir de la imagen de una vidriera atravesada por la luz que ilumina sus cristales de colores. Wojtyła la menciona en el acto primero de su obra. Se trata de una alusión a la vidriera que realizó Stanisław Wyspiański y que se encuentra en la iglesia de San Francisco de Asís en Cracovia, adosada al monasterio de franciscanos conventuales. Este templo fue uno de los lugares más visitados por Wojtyła durante su estancia en Cracovia. Pero también San Juan de la Cruz cita la imagen de la vidriera en el libro segundo de la subida del Monte Carmelo para introducir su doctrina acerca de la fe, considerada como medio proporcionado para la transformación del alma y su unión con Dios. Pues bien, los dos protagonistas del drama Jeremías, el padre Skarga y el hetman Zolkiewski, encarnan al hombre de la fe, al que se refiere San Juan de la Cruz en su libro segundo de la subida del Monte Carmelo. En la historia de estos dos héroes queda personificada de manera sutil y muy estilizada la dinámica sanjuanista fe, contemplación, unión. Por cierto, que precisamente este tema de la fe, considerada como medio proporcionado para la unión del alma con Dios, y este libro segundo de la subida del Monte Carmelo, que aparecen ya tratados en la obra de teatro Jeremías, fueron el objeto de estudio de la disertación doctoral que Karol Wojtyła presentó años más tarde en el Angelicum de Roma. En los personajes de Wojtyła está arquetipizado el hombre en cuanto sujeto místico y teologal. Sus dramas teatrales sugieren que en la definición del hombre hay que considerar también su dimensión mística y sobrenatural. La sola razón o la sola naturaleza no son suficientes para explicar al hombre. En sus dos obras de teatro, ese elemento sobrenatural no se superpone de manera extrinsecista a la estructura antropológica del hombre y a la interioridad del sujeto, sino que se integra en ella como un principio perfectivo interior a la propia persona. Será la fe del sujeto, en conjunción con su libertad y su autodeterminación, el principio que posibilite la integración de esa realidad sobrenatural y mística dentro del proceso autoperfectivo del hombre. En realidad, la consideración del hombre como sujeto místico sirve a nuestro autor para introducir el tema de su estructura e identidad relacional, muy lejos del hombre místico, idealista y subjetivista de Novalis, en quien el elemento sobrenatural acaba naturalizado y atrapado en la propia inmanencia del sujeto. En Wojtyła, el camino hacia la propia interioridad conduce al hombre, primero, hacia su autotrascendencia, es decir, hacia la relación del sujeto consigo mismo como un otro con minúscula. Y en segundo lugar, hacia la relación trascendente con Dios, es decir, con ese otro con mayúscula que está presente y operante dentro de él.
El yo de Wojtyła es y coexiste radicalmente con este otro con minúscula, otro con mayúscula, en ese espacio interior que es la propia subjetividad. Es ahí, en el hondón de esa interioridad, donde el sujeto puede autotrascenderse y abrirse al encuentro con ese otro con mayúscula que es Dios, pero también con ese otro con minúscula que es el propio sujeto para sí mismo. Esta comprensión de la subjetividad humana como una realidad autotrascendente e interiormente abierta a la comunión y al don de sí, muestran la raíz sanjuanista de esos grandes pilares que sustentarán el pensamiento de Juan Pablo II sobre el amor, el matrimonio y la familia, a saber, la interpersonalidad, la relacionalidad, la autotrascendencia, la comunión, el don de sí, etc. El análisis interno de las obras y textos de Karol Wojtyła muestra cómo algunas temáticas y símbolos poéticos de la doctrina mística de San Juan de la Cruz están ya muy presentes en la obra literaria juvenil de Karol Wojtyła. En contra de cuanto afirman la mayoría de los biógrafos de Wojtyła, sostengo la tesis de que el acercamiento de nuestro autor a los escritos y a la mística de San Juan de la Cruz pudo suceder mucho antes del encuentro con el laico Jan Leopold Tyranowski, que los biógrafos sitúan en marzo de 1940. En realidad, el contacto de Wojtyła con la tradición carmelita comienza ya en sus años de infancia. En su ciudad natal de Wadowice existía un monasterio de carmelitas descalzos muy cerca del hogar de Wojtyła, que impulsaba la devoción mariana a través de la práctica del escapulario de la Virgen del Carmen. Karol frecuentó a menudo con su padre ese convento y su iglesia, en la que recibió el escapulario a los 10 años, coincidiendo con su primera comunión. Esta cercanía con la tradición carmelita continuó después durante su estancia en Cracovia, en donde Wojtyła siguió manteniendo contacto con los monasterios carmelitas que había entonces en la ciudad. Mientras que las visitas al monasterio masculino de carmelitas descalzos fueron más bien esporádicas, la relación con los dos monasterios femeninos fue mucho más frecuente. En el monasterio masculino llegó a realizar una vez sus ejercicios espirituales. Estos contactos fueron, sin duda, una óptima ocasión para familiarizarse cada vez más con los autores del misticismo español y especialmente con los escritos de San Juan de la Cruz. Además de este acercamiento espiritual y de carácter piadoso a la tradición carmelita, fue también decisivo, como he dicho antes, el buen hacer académico de la Cátedra de Filología Románica de la Universidad Jagellónica y los cursos de hispanismo que ofrecía a los estudiantes. En ese ambiente académico, Wojtyła pudo incrementar aún más el conocimiento de los autores de la mística española, especialmente de San Juan de la Cruz. Precisamente en el año 1939, en el que Karol Wojtyła comenzó sus estudios universitarios, la profesora Ciesielska-Borkowska defendió en esa universidad una tesis doctoral que fue pionera en el área de los estudios hispánicos en Polonia. La disertación trató sobre los autores místicos del siglo de oro español y su penetración en las obras literarias polacas. No es difícil imaginar que, dado el interés de Wojtyła por la figura y la obra poética de San Juan de la Cruz, nuestro estudiante asistiera al acto de defensa de tesis de la profesora Borkowska. Conviene tener en cuenta, además, que en esta época la influencia de lo español era una variable muy importante en la conformación de la cultura polaca. El misticismo español, que durante los siglos XVI y XVII era conocido en Polonia solo en el ámbito de los monasterios, en el siglo XIX encontró amplia resonancia entre los grandes literatos románticos que se encontraban entonces exiliados en Francia y en Bélgica. No conviene, por tanto, desestimar tampoco la probabilidad de que Wojtyła también se hubiera familiarizado con los místicos españoles a través de la vía literaria de los grandes poetas del romanticismo polaco. Cuando en los primeros meses del año 1940, antes de su encuentro con Tyranowski, Wojtyła se encuentra ultimando la redacción de su obra Job, nuestro autor llevaba consigo el suficiente conocimiento de las obras de San Juan de la Cruz
como para poder incorporarlo al drama interior del héroe de su obra. En cambio, a partir de marzo de ese mismo año, será Jan Tyranowski quien se encargue de incorporar de una manera más teologal y experiencial la estética y la espiritualidad mística de San Juan de la Cruz al camino biográfico y espiritual de Karol Wojtyła. En noviembre de 1939, con motivo de la guerra, se cerró la universidad y Karol vio truncados sus proyectos de dedicación al teatro. Siguieron meses en los que se dedicó por su cuenta al estudio de los grandes clásicos del romanticismo polaco, a la lectura de la Sagrada Escritura y a perfeccionar el conocimiento del francés. Mientras tanto, Wojtyła seguía implicado con entusiasmo en la preparación y representación de las obras del teatro rapsódico, pero también comenzó a frecuentar más la parroquia de su barrio de Debniki, en el que Wojtyła se había instalado desde el verano de 1938. Invitado por unos amigos, Karol comenzó a participar en las reuniones y en los grupos del Rosario Viviente que dirigía Tyranowski. Poco a poco fue creciendo su amistad espiritual y la colaboración de Wojtyła en la labor de acompañamiento y dedicación a los jóvenes de la parroquia. Las clases de latín que Wojtyła daba a su amigo Maliński responden a ese espíritu de fraternidad y de ayuda mutua que se respiraba en el ambiente de esos grupos parroquiales. Su camino de fe y de piedad, la vivencia de la guerra, su trabajo como obrero en la fábrica, su experiencia poética y su dedicación al teatro, nutrida y labrada en su actividad literaria y en el diálogo con tantas tradiciones y autores, fueron preparando lentamente el momento en que despuntó con fuerza la llamada al sacerdocio en la primavera-verano de 1942. El propio Wojtyła se refiere así a esta relación entre su vocación al sacerdocio y su dedicación artística. Cito: «Comprendí más tarde que los estudios de filología polaca preparaban en mí el terreno para otro tipo de intereses y de estudios. Predisponían mi ánimo para acercarme a la filosofía y a la teología». Fin de la cita. Durante la tarde de uno de los ensayos de una obra de teatro, Wojtyła comunicó a todos su decisión de ser sacerdote. Sus compañeros rapsodas agotaron todos los argumentos para hacerle recapacitar en su elección. Es evidente que no lo lograron, a pesar de que el intento de persuasión se prolongó durante varios días. Termino ya mi intervención agradeciendo de nuevo esta ocasión en la que he podido exponer un tema tan novedoso y fascinante como es la época literaria juvenil de Karol Wojtyła y su importancia como cimiento y primera matriz cultural del pensamiento de Juan Pablo II. Espero que sirva también como acicate y estímulo para seguir profundizando en este coloso y titán del matrimonio y la familia, cuya fecundidad de pensamiento a día de hoy sigue dando tantos frutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Carmen, por esa magnífica exposición que a mí al menos me ha ilustrado muchísimo y me ha hecho comprender el porqué el amor de el Papa Juan Pablo II a España y anécdotas que hay del viaje primero de Papa a España. Lo comprendo perfectamente. Muchísimas gracias. Se va a proceder a la entrega de diplomas a los alumnos de esta sección del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. Señor secretario, servirá llamar a los stipendiarios y yo entregaré estos diplomas. Pablo Álvarez Noltín.
Eli Bukumi. Rosa Luz Carreño Z. Óscar García Mulet. Julio César Periche Zapata. Tiene la palabra ahora el ilustrísimo doctor reverendo don Vicente Fontestad, pastor, vicepresidente de la sección extraurbana de Valencia, del Pontificio Instituto Teológico San Juan Pablo II para la Ciencia del Matrimonio y de la Familia. Querido don Antonio, vicegran canciller del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, querido don José Manuel, rector de la Universidad Católica de Valencia, un saludo muy cordial a todos los presentes. Muchas gracias por la lección inaugural a la doctora doña Carmen Álvarez Alonso. Felicito a los que esta tarde habéis recibido el diploma de licenciatura en Teología, especialidad en Matrimonio y Familia. Los estudios realizados en este instituto os van a ayudar a proponer el Evangelio del matrimonio y la familia allí donde realicéis vuestro ministerio o trabajo pastoral. Nuestra sección de Valencia tiene muchos alumnos de otros países que estoy seguro llevarán allí todo lo aprendido aquí. Fue luminosa la genial idea del Papa San Juan Pablo II al crear este instituto. Se dejó guiar por el Espíritu Santo y propuso esta investigación, estudio y reflexión sobre el matrimonio y la familia, contando con las diversas ciencias para tener un conocimiento más profundo de esta importantísima institución, primera célula de la sociedad, donde se nutre de nuevos miembros y primera célula de la Iglesia doméstica, que aporta nuevos hijos de Dios por el sacramento del bautismo. El Papa Francisco ha querido dar un nuevo impulso a estos estudios, reclamando una mayor interdisciplinariedad entre las diversas ciencias que se ocupan del matrimonio y de la familia. En Valencia, la vinculación tan estrecha del Instituto con la Universidad Católica de Valencia, con tantos grados y posgrados que en ella se estudian como medicina, enfermería, psicología, filosofía, derecho canónico, bioética, etc., nos ofrece la posibilidad de conseguir con mucha facilidad esta necesaria interdisciplinariedad entre la teología y las diversas ciencias, lo que permite poder contar con tantos profesores de diversas materias
que, iluminados por la fe, pueden aportar lo mejor a esta investigación y reflexión que tiene como finalidad la pastoral familiar, la ayuda al matrimonio y a la familia ante los importantes desafíos que cada día encuentra. Sería deseable poder investigar juntos el Instituto Juan Pablo II y la Universidad Católica de Valencia, escribir artículos firmados por varios profesores de teología y de diversas ciencias complementarias que pudiesen ayudar a las familias y a la sociedad en general. Se trata, entre otras cosas, de hacer posible una interacción entre el conocimiento teórico y la vida real. Actualmente, el Instituto cuenta con una sede central en Roma que siente como propia cada una de las secciones extraurbanas y cuenta con ellas para discernir juntos lo que hay que hacer a nivel mundial. Estas secciones son las de Washington, México, Benín, Brasil, India y España, con 2 secciones, Valencia y Madrid. Y cuenta con 4 centros asociados en Beirut, Puerto Rico, Filipinas y Santo Domingo. Todos ellos formamos este pontificio instituto teológico. Por eso sería bueno que los profesores pudiesen explicar la asignatura que imparten en otros lugares, así como que los alumnos pudiesen seguir las lecciones desde cualquiera de las secciones o en la sede central. Es decir, poder hacer nuestro propio Erasmus. Esta posibilidad fortalecería aún más la conciencia de ser un único instituto. Permitiría colaborar entre las diferentes secciones, intercambiar información, compartir bibliografía y haría posible tanto a profesores como a alumnos un gran crecimiento personal y una riqueza en lenguas y conocimientos de otras culturas. Muchas gracias, don Antonio, por haber ayudado tanto y siempre a este instituto. Muchas gracias, don José Manuel, por todas las facilidades dadas. Estoy seguro que estas enseñanzas recibidas en el instituto redundarán en beneficio de nuestras diócesis, y de las diócesis de nuestros sacerdotes estudiantes, y también en beneficio de la misma Universidad Católica de Valencia. Muchas gracias. Tiene la palabra el secretario de la sección extraurbana de Valencia del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, el doctor don Francisco Jiménez Amber. Querido don Antonio, cuando la Providencia dispuso que su eminencia el cardenal Cañizares ocupara la sede valentina, la gran familia del Pontificio Instituto Juan Pablo II se sintió grandemente reconfortada. En una felicitación navideña a don Agustín García Gasco, tuve la osadía de recordarle que fuera de Roma, la única ciudad del orbe donde tenían proyección directa las 3 constituciones apostólicas acerca de la enseñanza superior de la Iglesia era Valencia. La Sapiencia Cristiana sobre los estudios eclesiásticos, la Excorde Ecclesiae sobre las universidades católicas y la singularísima Magnum Matrimonii Sacramentum sobre el único y universal Instituto Juan Pablo II. Sí, tal era la riqueza docente de la Iglesia en Valencia y de ello tomó
plena e inmediata consciencia don Antonio Cañizares. Él había fundado la Universidad Católica de Ávila, había presidido la Comisión de Universidades y Seminarios de la Conferencia Episcopal Española y, de vuelta a su tierra, después de lanzar la San Dámaso de Madrid, se reencontraba con su querida Facultad de Teología San Vicente Ferrer, su pujante Universidad Católica San Vicente Mártir y el providencial Instituto Juan Pablo II. A don Antonio, muy joven doctor en teología por Salamanca, obispo a los 37 años, creado cardenal por Juan Pablo II a la increíble edad de 50 años, estrecho colaborador de Benedicto XVI, con quien participó significativamente en la magna obra del Catecismo de la Iglesia Católica, primado de España, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, no era necesario argumentarle la relevancia y significado del Instituto Juan Pablo II, que bien conocía. Vino después la Constitución Veritatis Gaudium y el específico motu proprio Summa Familia Cura. Y las cuadernas del instituto se vieron zarandeadas por huracanes visibles y por poderosas corrientes pelágicas. Pero la voz del pastor sonó con autoridad. Si no existiera el Instituto Juan Pablo II, lo crearía yo. Y la tormenta se calmó. El arzobispo de Valencia, tanto en la configuración del primigenio Pontificio Instituto, como en el marco normativo del actual Pontificio Instituto Teológico, es, por derecho propio, vicegran canciller, con jurisdicción en todo el orbe católico. Él proveyó con diligencia el nombramiento del decano, el doctor don Juan Andrés Talens, y nos deja como presidente de la sección extraurbana de Valencia a su vicario general, el doctor don Vicente Fontestad, ambos dos doctorados en la sede central de nuestro Instituto Juan Pablo II en Roma, cabe la Universidad Lateranense. Nuestro agradecimiento, don Antonio, es muy superior a mis pobres palabras y a mi insignificante representatividad como secretario de la Fundación y, esperando el relevo, como secretario todavía del Instituto. Pero sus hechos lo avalan. De su boca ha salido esta sentencia: que nadie deje de estudiar en el Instituto Juan Pablo II por falta de recursos económicos. Y así ha ocurrido. Tanto la diócesis como la universidad han sufragado las becas necesarias y han asumido adicionales costes de la docencia, que en algunos casos ha sido impartida gratis et amore. Su decidido y firme apoyo al Instituto lo ha demostrado presidiendo todas las jornadas lateranenses habidas en su pontificado, aumentadas con la asistencia a claustros, congresos, presentaciones y un sinfín de actos públicos que hacen inequívoco su respaldo.
como podemos ver hoy aquí. Nuestro corazón rebosa de alegría por verle atento en su puesto de vigilancia y haber sido coherente con aquella valiente promesa hecha en respuesta a un reto que no hace mucho le lanzaron en esta misma sala. Que ¿quién va a defender a los objetores frente a la cultura de la muerte que nos oprime? ¿Quién? Yo mismo los defenderé. Estamos seguros de su firmeza. Honor onus, nos dijo en 1999 Juan Pablo II. El honor que se nos ha confiado es una pesada carga. Por eso es usted, y para siempre, cardenal. Revestido de rojo, como signo de su aceptación anticipada del martirio por defender la fe en nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia Católica, la familia de Dios. De todo corazón y en nombre de todo el Instituto, pidiendo su bendición, muchísimas gracias, don Antonio. Muchísimas gracias, don Francisco. Su cariño y su bonomía me han salvado más de lo que yo... pero como todas estas cosas, todo lo que he hecho yo bueno, y reconozco que algo he intervenido aquí. Se lo debo a Dios, que es quien actúa en mí. Damos las gracias a Dios, que es el que se la merece. Y ustedes que me han ayudado en todo. Como todos somos un poco niños, voy a hacer como los niños. Descubrir este regalo y ver qué es lo que hay dentro. ¿Vale? Que una de las sesiones más duras que tuve yo en la presidencia de la subcomisión de universidades fue la aprobación de ese instituto. Solamente vemos dos obispos que estamos a favor de él, los dos cardenales. Gracias a Dios se aprobó y aquí está, con tantísimos frutos como tiene Sober. Por supuesto que mi compromiso con este instituto no acaba aunque yo sea obispo. Como dicen los pueblos, a mandar. Saben ustedes que pueden disponer de mí a su disposición, pero que no manden mucho. Un gesto muy mío. Gracias. Muchas gracias. Aquí tengo recogida
una parte de los sentimientos que ustedes me han mostrado en todo momento y los ánimos que me han dado, no solamente en el instituto, sino en toda la diócesis de Valencia, para ser el pastor que he pretendido ser conforme al corazón de Dios. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el excelentísimo y magnífico doctor don José Manuel Pagán Aulio, rector de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, a la que agradezco realmente que siempre ha tenido una disponibilidad absoluta para acoger este instituto, porque además era consciente de que este instituto contribuía a los fines de la universidad con muy pocas cosas y que además también este instituto, por este instituto, sería muy reconocida fuera de aquí de España la labor que ha realizado. Y así está siendo. José Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, ¿y ahora qué decir? Pues de manera breve, lo primero que quiero es agradecer y felicitar a la profesora Carmen Álvarez por su brillante lección, por su claridad expositiva y porque efectivamente nos ha acercado a ese Boitigua poeta y dramaturgo que seguramente nos ayuda a entender al Boitigua filósofo y teólogo y, como decía antes, también al Papa Juan Pablo II, ¿no? Quiero también aprovechar para agradecer al Instituto, a la sección extraurbana de Valencia del Pontificio Instituto, que siga anunciando la llamada del hombre al amor, que siga dando respuesta a esa sed de amor que hay en toda persona y que le llama a amar y a ser amada. Y aquí me van a permitir que de manera breve diga hechos concretos. Hace 2 años, en esta misma jornada lateranense, yo pues animaba, pedía también ayuda al instituto para dar respuesta desde la universidad a esos retos y esos desafíos que nos presenta la sociedad hoy, ¿no? Y 2 años después, pues creo que los talentos se pusieron a trabajar y tenemos la segunda edición, este curso, del curso Educar para el Amor, que este año además presenta una edición especial para los alumnos de magisterio, infantil y primaria. Este año hemos puesto en marcha también un curso para la detección, prevención y acompañamiento en casos de adicción a la pornografía. Llevamos 2 años también desarrollando una formación permanente para el profesorado, donde participa activamente también profesores del instituto. Desde hace algo más de 2 años, una profesora del instituto, estratégicamente sentada en penúltima fila, Pilar Ferrer, está al frente de la Cátedra de la Mujer, ayudando también en la formación permanente del profesorado. La semana pasada pusimos en marcha la segunda edición de un curso dirigido al profesorado que lleva por título Ser mujer, reflexiones desde la teología, que imparte precisamente la profesora doctora Carmen Álvarez. Así que creo que el testigo y el reto que se planteó, pues creo que estamos camino de dar respuesta, ¿no? Hoy don Vicente ha sumado a esto la investigación en la que ya se está trabajando con un equipo interdisciplinar y ha añadido también la movilidad entre secciones extraurbanas, que yo creo que también es muy pertinente y que habrá también que profundizar, ¿no? Agradecer también a don Antonio su impulso decidido al instituto y su visión preclara acerca de la necesidad de abrazar la Humane Vitae de Pablo VI, la teología del cuerpo de Juan Pablo II, la teología del amor de Benedicto XVI, para poder alcanzar lo que nos propone el Papa Francisco en Amoris Laetitia. Y leo solo el número 184. Con el testimonio y también con la palabra, las familias hablan de Jesús a los demás, transmiten la fe, despiertan el deseo de Dios y muestran la belleza del Evangelio y del estilo de vida que nos propone. Siempre a mí personalmente siempre me ha ayudado ver en don Antonio una defensa de la continuidad en el magisterio de los últimos papas, ¿no? Lo cual ha sido de mucha ayuda y de mucha orientación. Así que gracias a don Antonio por su magisterio, por su apuesta decidida por el matrimonio y la familia,
por la persona a través de su impulso a esta sección extraurbana. Y a todos ustedes también muchas gracias por el trabajo que desarrollan. Gracias. Y ahora me doy a mí mismo la palabra para decir simplemente gracias, Dios mío, porque has permitido y has llevado a cabo este instituto. Y además también quiero decir que dejo mis tareas como obispo de aquí con un deseo y un reto que tienen todos los padres, y es dejar libertad y marcar la confianza. Creo que libertad y confianza la tienen enteramente ustedes porque se la han ganado a pulso. Muchas gracias. Cantamos a la Virgen María, Salve Regina, damos por inaugurada este curso. Mater misericordiae, vita dulcero, et spes nostra salve. A te clamamos, exules filii Dei, a te suspiramos, gementes et vermes, in lacrimarum Pare. Advocata nostra, Dios tuos, misericordes oculos, quam nos converte. Et Iesum, benedictus fructus ventris tuis, nobis, post que Silvium, post colaboren tan espléndidamente como han colaborado conmigo, con mi querido sucesor, mi amigo, don Enrique Benavent. Se levanta la sesión y queda inaugurado el curso 2022-2023. Que sean buenos.